Muy bien, hermanas, pueden tomar su lugar y sin esperar tanto vamos a darle su tiempo al pastor Antonio Gómez, que nos trae la primera enseñanza. Buenos días, hermano. Sí, gracias, muy amable. Buenos días, hermanas. Gracias por estar aquí una vez más. Mire, Dios nos permite a mi esposa, la hermana Betty, y a su servidor, después de tantos años, pues todavía andar viniendo a estos retiros, a estas conferencias de la familia o de los matrimonios. Y le agradecemos a Dios el privilegio de poder viajar todavía. Ya es difícil viajar tantos kilómetros para estar aquí, pero hubo un matrimonio ahí, un matrimonio joven de nuestra iglesia, que nos hizo el favor de acompañarnos y manejar la mayor parte del camino. En lo que sí no les fallé es que no manejé mucho, pero sí comí mucho en cada parada, y parece que eso también nos hace bien, comer bien, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de aprovechar el tiempo lo mejor que podamos. Entiendo que nuestra clase termina a las 10:40, hermana, más o menos. 10:35, bueno, tenemos que apresurarnos por el tiempo ha transcurrido. Voy a hablar con ustedes de un tema que considero importante para tratar esta mañana, y es el tema de la importancia de la familia para Dios. He escogido este tema para las mujeres, ustedes, porque si no fuera por usted, no habría familias. La familia es importante para Dios porque es una institución que Él creó. Estamos con el lema de este año, la familia, diseño divino. Dios lo creó. Yo creo que la familia es una de las bendiciones de Dios que ha otorgado a la humanidad para disfrutar. La familia es una enorme bendición. La familia puede convertirse en una tragedia, puede convertirse en una agonía perpetua mientras les conceda a Dios la vida. Pero por eso tenemos nosotros el libro glorioso que se llama Biblia, para ir y ver la importancia que Dios le da a la familia. Empezaremos diciendo la importancia de la familia para Dios. Los discípulos, cuando estaba Jesús en la tierra, ellos tenían parte de la cultura de los hebreos de aquel tiempo. Ellos habían llegado a pensar, lamentablemente, que los niños no eran importantes. La cultura de aquel tiempo llegó a pensar que los niños inclusive eran una molestia, una pérdida de tiempo. Y muchos siguen creyendo así. A mí me angustia cuando oigo a una mujer joven en edad reproductiva y que viene un embarazo y he oído, ay, otro embarazo. Ay, Chihuahua, ¿yo qué? Esa clase de expresiones de parte de una dama están diciendo: lo que para Dios es importante, a mí me es molesto. Gracias a Dios por sus hijos. Gracias a Dios que aunque la mayoría de nuestra sociedad piensa que los hijos son una carga, una molestia, un trabajo extra, una responsabilidad grande. Y sí es todo eso, una familia, tener hijos, tener que educarlos, tener que mandarlos a la escuela. Sin embargo, para el Señor, usted deberá tener agradecimiento por los hijos que Dios le ha concedido. Mire, estoy casi seguro que aquí hay alguna dama casada y no es mamá todavía. O a lo mejor tiene el pronóstico de algún médico que le ha dicho: usted no va a poder tener familia. Declaraciones así de un médico
pues hacen un poco angustiosa la vida de una mujer. Pero nunca pierdan la esperanza de que un miembro nuevo venga a la familia por medio de su matrimonio o por una adopción. Siempre he pensado yo eso. Pero cuando nosotros pensamos en que los niños sean una molestia, podemos recordar aquello que sucede cuando en Marcos 10, de los versículos 13 al 14, están ahí los discípulos y está el Señor predicando. Y ahorita el pastor mencionó que cuando iban saliendo de Egipto, Moisés no mencionó a las esposas. Bueno, aquí les va esto. Marcos 10 dice, y le presentaba niños para que los tocase. En la Biblia que tenemos nosotros no dice eso. Pero algunos estudiosos han dicho que eran las mamás las que traían a los niños. Y no me diga usted que no es cierto, que aún en los hogares cristianos son ustedes, las señoras, las mamás, las que están arreglando a los niños, preparándolos, diciéndoles vámonos a la iglesia, y el papá nomás está allá diciendo, ándenle. Ya vámonos, como si ya que él se arregla o se viene como anda y en 5 minutos está listo, pero las mujeres se tardan más porque tienen niños. Pero cuando una mujer tiene interés en que su familia consiga la importancia que Dios le da, ella va y dice, vamos a llevarlos, hijo, aquí está tu salón, aquí está tu clase. Eso es ir y presentar a los niños para que los toque. Tanto peligro que existe en que gente toque a nuestros niños con intenciones malas, ¿verdad? Pero cuando están ustedes, damas, buscando la iglesia, la enseñanza, el que sus hijos o jovencitos estén allí en la iglesia y aprendan de la Biblia y aprendan música y entiendan lo que es el servir a Dios, ustedes están haciendo lo que aquellas mujeres hicieron. ¿Y qué pasó? Dice, y viéndolo, los discípulos reprendían a la gente que traía a los niños. Traen a los niños, Señor, tócalos. Y los discípulos, quite a su niño, que no moleste. Estorban. Pero el Señor, cuando vio, y aquí hay que poner mucha atención, si alguno de nosotros, los hombres y las mujeres en casa, están sirviendo de estorbo a sus niños para que ellos conozcan la importancia de servir a Dios, como se nos acaba de predicar, la palabra de Dios dice, Jesús se indigna, el Señor se molesta, y les dice a los discípulos, déjenlos venir a mí, no les estorben. Es claro, pues, que el Señor le da importancia a los niños. Y así como dije, si no hubiera mamás, no habría familias, ahora tendría que decir, hay niños, gracias a Dios que hay una familia. Y dice la Escritura, cuando tomaba a los niños, Jesús decía en Lucas capítulo 9, versículo 48, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y miren lo que dice el siguiente porción del versículo. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, este es el más grande. Hermanas, en segundo lugar, sus hijos son herencia de Dios. Tener hijos. 1, 2, 3 o más. Beatriz y yo tuvimos 6. Hay una familia en un pueblo cercano a Torreón donde yo voy a predicar. Allá hay una señora que tiene 22 o 21, pero todos fueron partos de gemelos.
como quiera, ¿verdad? Imagínense 10 partos de gemelos. Hay familias, hay hermanas que tienen un solo hijo, una sola hija. Sin embargo, la Biblia dice, son herencia de Dios. El Salmo 127, he aquí, herencia del Señor son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Nosotros nunca vamos a tener esa bendición de en nuestro vientre tener fruto. Una joven de nuestra iglesia y su esposo me hablaron y me dijeron, pastor, quisiéramos hablar con usted. Ellos tienen 7 años de casados. Lo primero que piensa uno, se andan divorciando. Pero el otro pensamiento es, ellos no tenían hijos, no tienen hijos. Dije, algo de los hijos tiene que ver. Y nos reunimos. Ellos me dicen, queremos su opinión, pastor. Mire, ya ve que tenemos 7 años de casados y vamos a adoptar un niño. ¿Usted qué opina? Yo les dije, hermanos, se habían tardado. Adelante. Vamos a orar porque ese bebé llegue bien. Pero al mismo tiempo, Dios me puso en mi corazón decirle esto a la hermana. Dije, nomás que ¿sabes qué? Vamos a orar porque tú vas a tener 2 bebés, el que vas a adoptar y el que vas a tener tú. Ay, pastores, que ya nos dijeron que... Dije, bueno, está bien, pero vamos a orar. Y así, sin pensar la mano, pusimos, le dije, yo me voy a hincar, ustedes ahí sentaditos, déjenme tomar su mano y vamos a orar. Hicimos una oración, yo no sé cuánto tiempo duré pidiéndole a Dios con lágrimas, y ellos también. Y cuando terminamos aquella reunión le dije, mija, después de que pasen 40 días, quiero que vayas y te hagas un examen de embarazo y yo quiero ser el primero en verlo. Claro, tu esposo también. Y sí, ¿cómo no, pastor? Dije, no, tienes que hacerlo. Y hermanos, para mi sorpresa, digo sorpresa porque ¿quién soy yo para pedirle a Dios un favor de ese tamaño y que Él lo conceda? Pero también sorpresa porque Dios nos sigue sorprendiendo. Ella llegó y me dice que el día que los pasaron el tiempo, ellos vienen a la iglesia, pero ese era un día domingo y dijeron, pastor, ¿podemos hablar con usted después del culto? Pero ella no era la que estaba así antes. Pastor, queremos hablar con usted. Ella era ahora una que está diciendo, pastor, queremos hablar con usted después del culto. ¿Podemos? Dije, ya sé lo que pasó. Fuimos a la oficina después del culto. Dijo, pastor, los papeles de la adopción ya van todo va bien. Le dije, ¿y ese otro sobre que traes ahí? Dijo, ay, pastor, estoy embarazada, pastor. Hermano, por poco me desmayo yo de la emoción. Y le hablé a mi esposa. Dije, mira, Beatriz, lo que acaba de pasar. Y herencia del Señor son los hijos. Echemos un vistazo a este pasaje. Una herencia normalmente son bienes económicos, pero una herencia se considera preciosa, se considera valiosa. Miren hasta qué hora se levantó el que prendía las luces. Qué bárbaro. Entonces, si hermano, cuando le heredan una casa o un terreno o un vehículo, usted lo considera precioso, lo quiere, lo pone a su nombre, porque se lo han heredado a usted, ¿cuánto más debiera ser para nosotros considerar el hecho de que herencia de Dios son nuestros hijos? ¿Cuánto más valor tener en nuestros brazos en el trayecto de nuestra vida y matrimonio, que Dios nos permita hacer algo con aquellos que fueron puestos en nuestro hogar y que fueron creados a imagen y semejanza de Dios? Si Dios nos da una herencia, y esa herencia, dice, herencia preciosa del Señor son los hijos, ¿por qué no considerar nosotros el hecho de que
tienen ustedes la obligación, hermanas, delante de Dios, de apreciar a sus hijos como preciosos, como importantes para ustedes también. Si alguien le dejara una herencia de $1,000,000, dígame, ¿sería precioso para usted eso? Bueno, al menos una hermana está de acuerdo conmigo. Para mí sería precioso. Oiga, pero que luego le dijeran, pero esa herencia de $1,000,000 se le va a repetir cada 2 años. ¿Cuántos años iba usted a querer que se repitiera eso? Mientras yo viva, Señor. Pero el asunto es que el Señor dice que los hijos son herencia. ¿Quiere uno cada 2 años? Llegan a pensar que, no. Pero dése cuenta, es estarle diciendo a Dios, tú me quieres dar una herencia, pero no me des tanto. Sin embargo, no se preocupen ustedes o vaya a pensar que yo digo que tiene que tener 6 hijos para arriba. Yo creo que los que Dios le permita, aun si es uno, usted debe de estar muy agradecida con Dios. Pero necesitamos regocijarnos, ustedes, damas, y sus esposos, por lo que Dios les haya concedido. Y y de eso voy a estar predicando mañana. Hay algo que está afligiendo mucho a las familias. Se oye e inclusive en las conferencias tenemos una clase para madres solteras. No me gusta usar el término eso, si es madre, punto. Condición en que se encuentre, por abandono o por lo que sea. Usted tiene una bendición de Dios, ser mamá. Pero estoy mencionando en esa predicación que les diré mañana al mediodía, cómo es y qué produce el abandono. Si usted tiene hijitos, si usted tiene una familia, ¿qué le puedo decir? Y no creo yo que sea el mejor guía para que usted aprenda cómo criar a sus hijos. Pero lo que sí tendré que decirle es, recuerde que acabamos de ver que los hijos son una herencia, es algo que Dios puso allí. De manera que deberemos tratarlo con mucho cuidado. Si fuera una herencia de $1,000,000, ¿lo gastaríamos luego o lo guardaríamos? Pero sí lo gastaríamos, sí lo usaríamos, pero tendríamos cuidado. No, pero es que voy a tener otro dentro de 2 años, así es que se vaya rápido. No, cuidaríamos y tendríamos más cuidado. De la misma manera, hermana, usted con sus hijos, recuerde, son una herencia de Dios y Dios le pondrá a usted en su vida y en su actuar con ellos, cómo instruirlos en una manera diferente de vivir a las familias que no conocen a Dios. Para nuestro Dios, sin embargo, ese tipo de herencia que viene de Él es mucho más preciosa que el dinero. Yo no tengo millones de pesos, pero tengo gran felicidad en las 5 hijas que Dios me dio y el hijo Samuel que tenemos también. Los yernos, pues allá ellos, pero mis hijas son el tesoro que yo tengo de Dios. Ese tipo de herencia es precioso más que ninguna otra cosa. Más que un terreno para una casa o un terreno en el panteón. Es más precioso saber que tenemos hijos y luego que nos da nietos, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver otra cosa aquí. El fruto del vientre es una recompensa de Dios. ¿Qué honor ha de ser para usted, hermana, ser recompensada por Dios? ¿Cuánto debería alegrar al pueblo de Dios tener hijos, más que recibir cualquier otro tipo de regalo? ¿Es realmente así para usted hoy?
pudiéramos decir que para todas ustedes el haber sido esposa y mamá, si Dios se lo ha concedido, que usted lo considera eso un honor de parte de Dios, un regalo, algo que hay quienes quisieran y no lo tienen. Debería ser un gozo para usted, hermano. Alguien dijo que cuando la Biblia dice en el Salmo 127, versículo 3, que estoy tratando de explicarles a ustedes en esta mañana. ¿Sí lo tienen ahí a la mano? Salmo 127, versículo número 3. Mire, fíjese lo que dice ahí. Herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Este versículo que está diciéndonos de una manera clara, dice la Escritura, o dicen los que conocen los idiomas originales de la Escritura, que tiene un doble significado. Es decir, son herencia de Dios y herencia para Dios. Quisiera repetir la predicación del pastor Alejandro Córdoba, estuvo tremenda esta mañana, donde dice, hay que servirle a Dios y con toda nuestra familia. Qué bueno cuando nuestros hijitos, y no va a ser así toda la vida, cuando ellos crecen a veces toman una decisión diferente, pero qué bueno es cuando usted puede, desde traerlos a su clase, a su cuarto de guardería, a su cuarto de cuna inclusive, pero crecen ahí. Estoy pensando en la hermana y su esposo que me acompañaron a esta conferencia. Ellos tienen solamente un hijo. Ese hijo venía a la iglesia antes que sus papás. Él venía con su abuelita. Su abuelita lo llevaba a la iglesia siendo un niño. Después sus padres fueron salvos, son miembros de nuestra iglesia, y ese niño ahora tiene 16 años, ya no es un niñito, ¿verdad? Ya es un jovencito. Y aquí anda también. Él está estudiando la preparatoria, pero él expresó hace unos meses ante la iglesia su deseo de prepararse para ser un predicador del evangelio. Ahí está el resultado de una mamá que si bien ella no venía a la iglesia, sí decía, llévatelo mamá, está bien que te lo lleves. Y el niño venía y creció en la iglesia. Y ahora estamos viendo que el Señor pone su mano sobre él de alguna manera y está demostrándonos el Señor que de hecho los niños son herencia de Dios, pero luego son para Dios. Quiera el Señor poner ese deseo en el corazón de usted. Si eso es cierto, y lo es, hermano, eso le trae gozo al corazón de Dios. Que los niños nos den alegría a nosotros, pero le añadan alegría a nuestra vida cuando veamos que nuestros hijos están queriendo servir al Señor. Nos bendice con seguridad el tener hijos. Nos bendice en los años venideros haber tenido 5 hijos, o los que Dios nos haya dado. Mire, no a todos en la vida, en el aspecto económico les va igual. Si usted tiene 5 hijos, habrá alguno que le va mejor que a otro. Habrá alguno que necesite ayuda del que está mejorcito, o de los papás. Por eso, tener más de un hijo o los que Dios nos conceda, sin estar diciendo que tener un hijo solo no es bueno o no es herencia de Dios, pero tener más hijos nos asegura o nos promete cierta protección para la familia en todo tiempo y en todos los sentidos de la palabra. Y lo que hace una familia bendecida por Dios es algo que ni nos imaginamos al alcance que pueda tener. Imagínese que usted tuviera una familia con muchos hijos y que todos oran unos por otros, que todos buscan cómo apoyar al otro. ¿Cuánto poder espiritual tendríamos
cuánto poder en lo económico habría en una familia, y tal sería la potencia que serían una bendición en casa, en la iglesia, ayudándose entre ellos, pero esa es la bendición que Dios le concedió a usted. Gran bendición incluso, hermanos, desde el punto de vista práctico. Mi hija más pequeña tiene 4, es la que más tuvo. Otras 2 tienen 3 y otras 2 tienen 2. Me salieron mal, ¿no? A ver. Una tiene 4, 2 tienen 3 cada una y 2 tienen 2 cada uno. Sí, está bien. La que tiene más es la más chiquita y los tuvo bien seguidos. Estuve con ellos el domingo pasado después de una conferencia y pude predicar en la iglesia de donde ellos asisten. Y mi hija arreglando al más chiquito. El papá dizque ayudando con el otro. Pero la niña mayorcita ayudando a su hermanita a vestirse y al otro niño también. Y corriendo de un lado para el otro de la casa. Mamá, ¿qué le doy a este de almorzar? Mamá, y es una bendición que están ayudándose, hasta en el sentido más práctico de ayudar con los más chiquitos. Esa es la imagen de la familia bíblica. O nos gustaría, fíjese bien, una familia. Yo creo que me estoy metiendo en problemas en decir que una familia grande es una bendición, cuando también dije que tener un hijo solo es una bendición. Pero mire, la familia representa a la iglesia donde viven ellos. La iglesia está compuesta de familias. La iglesia es la familia en la fe. Nos gustaría tener una familia en la fe en que aquí está el pastor y su esposa y solamente un hermano en toda la iglesia. ¿O nos gozamos más cuando volteamos y vemos que la familia es enorme? Se hace más cuando la familia es grande. Pero ahora vamos a ver más bendición. La más bendición, esta realidad se confirma aún más en un salmo que les voy a mencionar enseguida, que es el 128. Véanlo, por favor. Esta bendición es en la que se describe el tipo de bendición que Dios envía sobre el hombre que le teme. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y hay que recordar, fíjense bien, será bendecido el hombre que teme a Jehová. Pero viene un versículo que le voy a decir, ese no lo busque usted, porque está en Salmo, para entender qué es que teme a Jehová. Anoche el pastor Ávila usó un salmo donde dice que la santidad conviene en la casa. Bueno, temor a Jehová es santidad o apartarse del mal. Aquí está una esposa y aquí está un esposo. Acá hay 2 o 3 hijos. Todo empieza bien, se casan en la iglesia, se prometen fidelidad, se prometen permanecer el uno con el otro, pero pasan los años, pasan algunos añitos ahí, hay 3 hijos ahora, y el papá ya no está tan cerca de Dios. Los hijos han crecido y a algunos les gustó el estilo de vida del papá. Otros se apegaron a la iglesia, no dejan de servir al Señor, buscan las cosas de Dios. La mamá está impregnada de el deseo de servir a Dios, pero el papá ha perdido el temor de Dios. Y dice la Biblia, el temor del Señor es apartarse del mal. Y no apartarse del mal es estar procurando sin quererlo que el Señor nos quite de este mundo antes de tiempo.
Me duele decir esto, pero estando yo fuera la semana pasada, se me avisó de un joven de nuestra iglesia de 25 años. Yo lo presenté cuando él era un bebé. Creció en la iglesia. Luego se apartó de la iglesia. Y luego volvió a la iglesia con unos bebitos para que los no, pastor, presente a los niños, igual que me presentó a mí. Ya, pastor, ya, ahora sí, ya. Y ahí estuvo en la iglesia. Lo se apartó otra vez. Yo preguntaba por él, ¿qué está pasando con...? Oh, pastor, es que volvió y le hacen así, ya sabemos de qué se trata, ¿verdad? Y insistí mucho. Textos, llamadas, buscarlo a su casa. Sí, pastor, no, ahora sí, ya. Ese joven murió de una manera trágica la semana pasada. Lo sepultaron el miércoles, 25 años, con 2 bebitos, con una esposa joven. Oh, que todos entendiéramos, hombres y mujeres, entendiéramos que hay que apartarnos del mal. Eso es el temor a Dios. La esposa del que teme a Dios y anda en sus caminos, esa es la mujer que va a ser fructífera, esa va a ser la mujer que su fruto físico y espiritual sea disfrutado alrededor de la casa, alrededor de la mesa familiar. El lenguaje descriptivo y hermoso que se nos da aquí es, sin embargo, algo que no se conoce ya en muchos hogares. La vid y el olivo eran muy importantes porque eran los recursos de donde sacaban dinero. Se vendía el aceite, se vendían las uvas y era una fuente de alimento para la familia y además de economía. En este pasaje nos muestra que al comparar a los niños con esos recursos, es importante que nosotros los consideremos, que los hijos son una riqueza divina que el Señor nos ha dado, una bendición grande. No descuidemos. Cuando tenemos algo que es de valor, no lo descuidamos. Lo protegemos, lo cuidamos, lo tenemos ahí para que nadie se lo lleve, para que nadie lo toque. Entonces, más allá de la importancia de la familia, por las obvias razones bíblicas que hemos estado mencionando, a la santidad, a la vida, al hecho de que Dios creó a la familia y que éstas ya deberían de ser suficientes, hay otro aspecto muy importante, hermanas, en la vida de una familia cristiana. ¿Y saben qué es? Que la familia es una representación de la iglesia. Fíjese lo que le voy a decir aquí. Dice la Biblia en Efesios 3, 14 y 15, dice: por esto doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Una familia cristiana tiene el nombre de Cristo. Y somos la familia de Cristo, todos los cristianos y las cristianas nacidas de nuevo, como dice la palabra de Dios, nacidos y adoptados por Dios, ahora somos parte de la familia de Dios y de la iglesia. Entonces, la importancia de la familia no solo es porque el aspecto físico, espiritual, ligado a la santidad de la vida y la creación, sino son importantes en el aspecto espiritual ligado al pacto eterno de Dios con su gente. Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano. Mis hijas ya son grandes y las menciono, hermanos, no como el ejemplo supremo de que todo está bien. Y es algo que me gusta saber y decirle a la gente. No, nunca vean a un predicador como que todo está bien con él, ellos no tienen ningún problema. No, pues es el pastor. No, hermanos, de repente se voltea el barco. De repente hay angustias, hay dolores, hay lágrimas. Pero una cosa que me encanta es, cuando, por ejemplo, 3 de ellas viven fuera del país. Cuando yo las visito y cuando conozco
a personas que son de sus amistades en la iglesia o en el negocio y dicen, Él es mi padre. Hay algo dentro de mí que hierve. Él es el abuelo de mis hijos. Y dijimos, el yerno es otra cosa, ¿verdad? Pero el Señor es nuestro Padre. Dice en un pasaje de la Escritura de Hebreos, ya dijimos, Dios es nuestro Padre, pero Jesús es nuestro hermano. Dice así, porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas, Hebreos 2, 10 al 13, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual, escuchen, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Quiero a ver si esto le suena a usted familiar. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Se han fijado que cuando tenemos hijos de, vamos a decir, de 14 y 12 años, y el muchacho está en la escuela, en tercero de secundaria, y un día vamos y le decimos a su hermana de 11 años, ve y métete al salón y dile, maestra, le hablan a Jacob, bueno, ya dije el nombre, le hablan a mi hermano allá afuera, le habla a mi mamá. Y sale el muchacho enojado porque su hermanita entró a hablarle y no quiere que le digan hermano. No quiere que una hermana más chica que él venga y le diga algo, que haga algo. Y en la casa, y no andes viniendo, ¿y por qué la mandas a ella? ¿Por qué no me esperan a que salga? Oiga, qué bonito es que el Señor diga, yo no me avergüenzo de llamarlos mis hermanos. Fíjese, Él es el unigénito del Padre, pero Él está diciendo, y de ustedes no voy a preguntar, son hermanos míos. Y eso, hermano, a mí me alegra en mi corazón. Y dice la Escritura muy gloriosamente, después de que dice que no se avergüenza de llamarlos hermanos, dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Estoy leyendo Hebreos 2, 10 al 13. Entonces, la conclusión de mi mensaje es la siguiente. Desde el principio, la intención de Dios fue que tuviéramos una familia. Desde el principio, el Señor promete añadir felicidad al hogar de cada quien con sus descendientes. Y dice en Génesis capítulo 6, versículo 18, pero estableceré mi pacto con vosotros y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Hermanas, yo veo aquí puras mujeres jóvenes. Dios les conceda, si Dios les concede vivir la edad que yo tengo, les quedan como 35 años a cada una todavía, o más. Dios les permita ver crecer a sus hijos, casarse, ya no voy a decir con una buena esposa o con un buen esposo, no, casarse. Porque sabe, a usted le corresponde que se fijen en una buena mujer. A usted le corresponde que él o ella se fije bien en con quién se va a embarcar. No sea de las que piensan que porque anda aquí un muchacho con una Biblia en la mano y con una guitarra porque canta en la rondalla, ya es ese, mija, no. A veces nomás consiguen lo que querían y dejan la Biblia y dejan la guitarra. Y mire, y esos amenes me confirman que estoy diciendo la verdad. Pero eso sucede. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que nuestros hijos son como flechas?
en la aljaba. La aljaba puede ser una aljaba en el que quepan 2, o puede ser una en la que quepan 6. Las flechas son trabajo de artista, artesanales. Para que una flecha se vaya derecha, tiene que estar bien hecha. Mire, puras hechas salieron ahí, ¿verdad? Para que una flecha se vaya derecha, necesita estar bien hecha. Bienaventurado el que llenó su aljaba de ella. Usted tiene que llenarla. Los hijos usted los tuvo, pero ahora les tiene que dar la forma para que ellos vayan directo al blanco. Una flecha mal hecha, mal formada, torcida, por fuerte que la lance, se va a desviar de su camino. No agarre una actitud de culpabilidad si usted está teniendo problemas con algún hijo. No se eche culpas, porque si eso vamos a hacer, entonces diríamos, el Señor se equivocó cuando hizo a Adán y a Eva. Se fueron chuecos. Pero el asunto es que las flechas se van como uno las lance, pero las flechas de las que estamos hablando son seres vivientes que también tienen decisiones. Dios no hizo algo malo con ellos. Ellos hicieron algo malo con lo bueno que Dios había hecho de ellos. Él los hizo perfectos. Él los puso en un ambiente propicio para que no les faltara nada. Pero hubo un momento en el que ellos decidieron hacerle caso al diablo. Y el resultado lo conocemos y el resultado lo estamos padeciendo toda la raza humana. Sin embargo, el Señor establece un pacto y dice, ustedes háganlo. Yo quiero que ustedes se salven, tu esposa, tus hijos, las esposas de tus hijos. Ahora, llega un momento en que un papá comete un error y por mucho esfuerzo que haya hecho, terminan diciendo de él como dijeron de Lot, mas le pareció a los yernos como que se burlaba. Por eso, querida hermana, le estoy hablando ahorita al final de que Dios, y es el deseo mío, que Dios les conceda llegar a la edad en la que ustedes vean a sus hijos casarse, tener hijos, ver a sus nietos en la iglesia, pero, por favor, cuidemos lo que hacemos con ellos ahorita, que son niños, para que en el futuro no vayamos a tener una nuera que diga, tu mamá me está hablando de eso, pero mira nada más acá en la casa. A mí se me hace que hasta se está burlando de nosotros. Eso le pasó a Lot. Qué tragedia, ¿verdad? Que alguien llegue a pensar que se están burlando de ellos cuando están queriendo hablar de las cosas de Dios. Queridas hermanas, agarren en serio el asunto de la familia. Agárrenlo bien en serio y dele al Señor el lugar que Él merece, y es el principal lugar. Y oro a Dios, porque esas situaciones de conflicto y de problemas y de dificultad que a veces pasan en casa, con la familia, con el esposo, sean menores cada vez. Y que usted tenga el valor de enfrentar aquello, hablar con su pastor, buscar la consejería correcta y no tenga usted que vivir el infierno de un hombre que se aparta de Dios y que pierde el temor de Dios, y eso acarrea tragedia. Que Dios las bendiga. Su familia es importante para Dios. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este precioso grupo de damas. Da a ellas, Señor, el mayor gozo de ser madres, esposas, y por qué no, Señor, pedirte también que tengan a su alcance un esposo que las ama, que las valora, que las respeta, que las tiene en un lugar elevado delante de sus hijos
la sociedad y la iglesia. Tú nos tienes así, a hombres y a mujeres, pero yo creo que cuando hablas de que el fruto del vientre es cosa preciosa y cosa de alta estima, estás pensando en las mujeres. Bendice a cada una de estas damas por Cristo Jesús. Amén.